Más de uno Ibiza y Formentera. Hablando al aire. Entramos ya en Más de uno, en Hablando al aire, aquí en Onda Cero. Y hoy vamos a hablar, ya sabéis que nosotros la música, tenemos una debilidad por el mundo de la música y por los músicos, los profesionales de la música, que nos encanta hablar de música. Hoy tenemos toda una profesional, una persona que ha dedicado prácticamente su vida al mundo de la música. Desde que era pequeñita yo la recuerdo ya gateando por la COPE, nuestra emisora hermanita que está aquí cerquita de donde nosotros estamos. La he conocido de toda la vida, su papá fue mi jefe durante un montón de años y la verdad es que es algo especial el poder charlar y entrevistar con una persona con la cual has tenido una relación profesional y personal tanto tiempo a lo largo de tu vida. Ana Tur, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Días. Porque ya sabes tú que hoy, como se cuelga en internet, la gente nos escucha en cualquier momento del día. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Luego esto en la página, nuestra página web, en ondacero.es/Ibiza, pues cada cual lo escucha ya a la carta. Cuando quiere. Sí. ¿Cómo estás? Insisto. Pues aparte de muy guapa y muy maja. Lo primero de todo, darte las mil gracias por esta invitación. Creo que nunca habíamos hablado frente a frente en el micro. Ya tocaba, y como bien dices, hace tantísimos años que nos conocemos que para mí es un súper placer estar charlando aquí contigo y con tus oyentes. A ti y a toda la familia, a tu madre, a Maribel, tu hermano Adrián. La otra hermana se llama... Alba. Sí. Alba. Y a ti, evidentemente, porque hemos compartido muchos momentitos, aunque desde otro punto de vista, no en este caso profesional, sino más personal, ¿no? Bien, vamos a remontarnos, a mí me gusta mucho viajar en el tiempo. ¿A ti te gustaría viajar en el tiempo? Pues me encantaría, la verdad que siempre soy de disfrutar el momento y creo que retroceder o intentar verte en un futuro es como algo que está bien, pero a mí me gusta mucho vivir el presente y sobre todo vivir de recuerdos y sobre todo de proyecciones, de pensamientos que tenga para el futuro, ¿no? Vivir los recuerdos es volver a revivirlos otra vez de nuevo, ¿no? Y hay momentos muy especiales en la vida de cada cual. Pero, yendo un poquito más allá, si pudieras elegir otra época, no para vivir, sino para visitarla, para comprobar, para palpar, ¿hay alguna época de la historia del mundo en la que te gustaría aterrizar así de pronto? Como el libro de J.J. Benítez, El caballo de Troya, en el que parece ser que viajan a la época donde nace Jesucristo y están investigando ahí, ¿no? Es una cosita así curiosa. ¿Has pensado alguna vez en qué época te gustaría viajar? Nunca me lo había planteado, la verdad, porque creo que hemos nacido en la época que nos toca. En la época que nos toca y en un momento histórico pues de bienestar y entonces, claro, retroceder pues quizá a la Edad Media y verme allí pues en mi más pura esencia, pero sí que es verdad que creo que hemos nacido en el momento perfecto, ¿no? Y sobre todo lo que pienso mucho es cómo será el futuro. Pienso más en el futuro que no en el viaje al pasado. Sí que es verdad que cuando viajo al pasado viajo en mis propios recuerdos y... Hombre, que tienes muchos y muy bonitos, me imagino. Sí. Luego hablaremos un poquito de tu vida, al principio de esa vida tan interesante que has vivido, porque me gusta a mí recordarlo y compartirlo. Como decíamos, recordar es volver a vivir otra vez y es bonito. Precisamente no hace mucho escuchaba yo una especie de programa documental, que a mí me encanta, en el que dentro de 100 años pues había colonias en Marte, de humanos en Marte. Y yo pensaba, qué pena haber maltratado nuestra casa, nuestro propio planeta, para ahora tener que ir a otro planeta a montar más o menos lo mismo que tenemos aquí, ¿no? Totalmente. ¿Tú te ves viviendo en otro planeta? Tienes una vida que a lo mejor todavía puedes. Pues la verdad que ni me veo viviendo en otro planeta, ni me veo actualmente hacia donde va la tecnología y el aspecto digital y las nuevas maneras de consumir que nos están inculcando, implementando poco a poco y a marchas forzadas ahora en los últimos tiempos. La verdad me asusta un poco, sinceramente. Sí, porque como no te subas al tren de la tecnología, te pierdes enseguida, ¿eh? Totalmente. Sí que es verdad, sí. Además, tú estás muy en contacto con el mundo tecnológico también. Pero vamos ahora a tu... ¿Tú naces? ¿Dónde naces? ¿En Ibiza ciudad? ¿En algún barrio, pueblo de aquí de la isla de Ibiza? ¿Dónde? Cuéntame. Yo nazco en Ibiza, donde ahora está la comisaría de la Policía Nacional, que era el hospital.
antiguo de Ibiza. Es el primer cinturón de ronda, digamos, Sí, ¿no? antes de que la existiera avenida. Camises. Y bueno, nací aquí, me he criado aquí, vengo de familia de ibicencos, mi padre del campo, mi madre de la city, mis abuelos eran muy de ciudad, muy vileros, y mis abuelos de Santa Gertrudis, San Rafael, Jesús, esa área, pues toda la familia paterna se circunscribe allí, ¿no? Digamos, circunscribe allí, sí, De ahí, correcto. de ahí te viene ese amor que tienes por los animales, porque te he visto unas fotos con Sí. cabras, con ovejas, con cerdos, con un montón de cosas, ¿no? Mi esencia es rústica, pura y dura. Vengo desde muy pequeñita, y ahora lo veo también con mi sobrina, con la hija de Adri, desde muy pequeñitos nos han inculcado el contacto en la naturaleza, con la naturaleza, el conocer nuestros orígenes, nuestra cultura, y siempre he estado muy vinculada a nuestra tierra, ¿no? Y es algo que me encanta combinar con la vida estresante que llevo a nivel profesional. Me da como el balance, ¿no? Pues un día estar pinchando para miles de personas y al día siguiente llegar a Ibiza, irme a San Rafael y estar con mis cabritas y con mi familia. Y es como algo que a mí me equilibra, ¿no? Y me hace sentir siempre con los pies en la tierra. Te entiendo perfectamente, porque tiene que ser un paraíso de paz, de tranquilidad, de relax, que me imagino que, como bien decías, para la vida, digamos, que has elegido voluntariamente, que esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es de agradecer todo esto. Ese epicentro de Ibiza, que hay mucha gente, muchos profesionales, no tan solo del mundo de la música, actores, cantantes, etcétera, que eligen Ibiza como epicentro y luego van desde aquí desparramándose por el mundo. ¿Cuál es el primer país que vas a visitar ahora en el 2022? Pues Costa Rica. Costa Rica. El martes que viene me voy a Anda. Costa Rica, a un festival de música electrónica, con un concepto nuevo de música que hemos creado, que ha nacido hace poco más de un mes, una plataforma digital en torno a la música electrónica y la producción de contenidos, y nos vamos allí a estrenarnos con la marca y también a trabajar como DJ. Estamos hablando hoy aquí en Hablando al Aire con Ana Tur, una persona ibicenca por los cuatro costados y muy vinculada al mundo de la música electrónica. Hoy bucearemos un poco más en sus gustos y a ver qué es lo que escucha cuando no está pinchando, que es lo que nos interesa también mucho. Pero volvamos otra vez a la época de las cabritas y los cerditos y todo eso. ¿Tienes algún sabor, algún olor, algún recuerdo en particular? Todos hablamos muchas veces del primer recuerdo que tenemos, ¿no? ¿Tú tienes algún primer recuerdo o se disipa en ¿De el mi espacio? contacto con la naturaleza? Con el mundo en general. Yo, por ejemplo, mi primer recuerdo es de los 5 años. Antes recuerdo poquísimo, pero no sé si tú navegas en ese mundo, ¿no? Del recuerdo. Sí, por supuesto. Además, de hecho, yo trabajo mucho el tema de la salud mental conmigo misma, y he hecho terapias y algunas terapias alternativas o terapias de regresión, que les llaman, que es un poco encontrar tus orígenes. Y mi recuerdo siempre, cuando estoy en una meditación o estoy practicando pues una regresión o algún tipo de terapia de este tipo, se va hacia casa de mis abuelos en Santa Gertrudis, una casa donde mi padre nació allí, además, y donde había muchos animales, y sobre todo mi infancia la viví mucho allí. Mis abuelos tenían vacas, caballos, ovejas, gallinas, y yo recuerdo mucha felicidad en ese momento de mi vida. Y de hecho, en esos momentos cuando estás meditando y de repente aparecen pensamientos, porque te los provocan, ¿no? Siempre aparece ese caminito que llevaba a un safareig ahí en esa casa, y en ese caminito pues estaban todos los animalitos comiendo hierba y demás, y siempre es un recuerdo que está ahí. Y fíjate que antes de intentar pues trabajar ese aspecto de estar bien, de la salud mental y demás, nunca me había parado a pensar en eso, y apareció un día en uno de estos pensamientos, en una de estas meditaciones, y ahí se quedó, y dije, ostras, pues quizás este ha sido uno de los momentos más felices de mi vida. Y lo he comentado entre amigos a veces y tal, y me crea curiosidad, porque nunca me había parado a pensar en eso. No. Ana, ¿tú eres una persona espiritual? Lo justo y necesario para estar equilibrada y balanceada. Yo sí que creo en
en que hay algo allí, algo que energías o entes que nos protegen, ¿no? Yo ahora mismo tengo a mi mayor ángel, que es mi padre, y le siento muy cerca siempre ante situaciones y demás. Siempre intento conectarme de alguna manera con él, ¿no? Y además se lo dije en un momento de que siempre estaríamos conectados, ¿no? Y no te puedo decir que sea una persona espiritual, pero sí que es verdad que soy muy sensitiva y siento de manera especial. ¿Crees que, nos acabas de comentar que hay algo más, pero has tenido alguna experiencia que se pueda considerar como paranormal o difícilmente explicable? Pues no, pero sí que es verdad que, yendo otra vez, sin ser pesada, a la figura de mi padre, ¿no? Que para mí ha sido la figura máxima en mi vida y lo sigue siendo, ¿no? Ha sido mi inspiración, mi maestro, mi todo, ¿no? Y entonces sí que es verdad que cuando se fue, las primeras semanas, el primer mes, yo iba conduciendo en el coche y le sentía como en algún momento como que estaba sentado a mi lado, ¿no? Y me asustaba en algún momento de decir, ostras, es que... Y no sé, eso que dicen que se quedan un tiempo hasta que ellos están seguros de que se pueden ir tranquilos. Les sentía como muy cerca, pero no me han pasado cosas tampoco. Aparte de esto, no puedo decir que no. Muy bien. Soy bastante terrenal también, ¿eh? ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en Barcelona, Publicidad y Relaciones Públicas, en una escuela de negocios que se llama ESERP. Y bueno, después hice un máster en Dirección de Marketing. Pero mi carrera y mi aprendizaje absoluto ha sido la vida, ¿no? El empezar en la radio tan joven, combinando mis estudios con los veranos aquí, venir a ayudar en lo que hiciera falta y ha sido mi escuela, la radio, el estar rodeada de grandes profesionales, tú entre ellos incluido. Pero sí que es verdad que, aunque luego a nivel profesional no hayamos coincidido, sí que es verdad que, y me recordarás que yo de pequeñita salía de mis actividades extraescolares y me venía a sentar ahí al hall de COPE, como tú bien has dicho, claro. Y me pasaba horas y horas esperando a mis padres, me iba a la discoteca, jugaba con los CDs y con los vinilos, a farmacias. Para mí los casilleros de los vinilos era como la cajonera del farmacéutico. Y sí, como iban todos numerados y tal. Sí. Bueno, el trabajo que nos costó ordenarlo, que yo fui uno de ellos. Y mi primer trabajo fue allí con vosotros durante el verano, cuando no tenía que estudiar, a pasarlos, a digitalizarlo en un MS2, esas pantallas con la letra verde. Y de poner títulos, tags y todo esto. Y recuerdo eso y os he observado mucho, porque os admiraba mucho. Para mí siempre ver a alguien haciendo radio ha sido algo sorprendente. Y escuchar en ese momento de mi infancia tu voz, que era tan diferente a las demás, es algo que tengo ahí en el recuerdo también, ¿eh? La voz de Agustín Prades, totalmente. Bueno, te lo agradezco por la parte que me toca. Totalmente. La radio es no mágica, es peloteo, ¿eh? Yo sabes que soy súper clara, sincera, y esos recuerdos que me hablas de la infancia, pues esas voces y ese humareda que había, porque se podía... Sí, porque entonces se fumaba. Sí. Es verdad. Es que ha cambiado en pocos años, no demasiados, comparados con la historia, por ejemplo, de la humanidad, ha cambiado muchísimo. De esas pantallas verdes, que estaba yo recordando también, a los programas modernos de edición, de los DJs que utilizáis también. ¿Tú tienes alguno preferido? ¿Cómo pinchas? ¿A través de ordenador? ¿Llevas tu USB? ¿Llevas discos, vinilos? ¿Cómo lo haces? Yo empecé con discos y con CDs. Mi época ya me pilló en ese momento del cambio de... ahora el vinilo, gracias a Dios, ha vuelto, otra vez. Ha rejuvenecido, y es como la parte más sibarita de la música, ¿no? Pero hubo un momento cuando nació el CD que el vinilo se rechazó mucho. Es verdad. Era porque... Bueno, es que también se pesaba mucho, ¿eh? Claro, ya no tenías que cargar con esos maletones. Sí, que es verdad. Ya no estabas tan cerrado a una selección, porque muchas veces, y tú que también has puesto música, lo sabes, tú te haces una idea de lo que te puedes encontrar en un lugar donde vas a desarrollar tu sesión, pero... tu idea puede ser equivocada y tienes que tener recursos suficientes como para poder reconducir musicalmente la noche
y que sea un éxito, ¿no? Claro. Y entonces los vinilos sí que te permitían seleccionar mejor. Y los CDs también, por supuesto, que ya cabía más música. Pero, y era menos peso que aguantar, pero digamos que ese CD se quedó en algo que evolucionó al USB y yo me he quedado ahí, en el USB. Sí que es verdad que utilizo un programa que es como una especie de iTunes para DJs, que lo creó Pioneer, se llama Recordbox, y que ahí tengo todo mi depósito musical, toda mi librería musical de años y años. Tengo en un solo pendrive, tengo 4.000, 5.000 temas, desde 2010 hasta día de hoy. 12 años de música y la llevo siempre encima en una llave USB. Imagínate eso en vinilos. Imagínate, 4.000, imposible. es Sería imposible, es imposible. una habitación completa. Ya. Ana, ¿cuándo te pica el gusanito por el amor a la música? Pues a mí desde muy pequeña, desde muy pequeñita, en casa siempre ha habido música. De hecho, conservo una gran colección de vinilos, la selección de mis padres, que la estoy limpiando poco a poco y bueno, cambiando fundas y demás y para que se conserven bien, que ya sabes que Ibiza para los vinilos no es el mejor lugar con la humedad y tal, pero sí que es verdad que estoy haciendo un trabajo, una labor increíble de una colección de unos 1.000, 2.000 vinilos, no más, pero sí que estoy uno a uno limpiándolos y archivando y demás. Y esos vinilos los recuerdo de tocarlos cuando yo era muy pequeñita, en casa, de cogerlos y ver las carátulas. Mi primer vinilo fue el de Sabrina, Boys, Boys, Boys. Uy, si no recuerdo mal, me parece que fue el fin de año del 78, no, del 80 y pico. 89, no, 88, fue la bomba esto, que ¿no? aquello que se le salió, escándalo, ¿sabes? Un sí, poquito, sí. que ello fue un escándalo, vamos, no se hablaba de otra cosa. El Boys, 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 mardo de un señor. Pues es mi primer vinilo. Vaya por y Dios. además, ¿sabes? Cuando mis padres llegaban a casa, todos los promos que no servían para radio porque era algo muy comercial y no lo querían, pues venían para casa para la niña para jugar. Y ese fue uno de ellos, era lo que no querían poner ellos, pues el promo para la niña, para que jueguen. Pues lo tengo como mi mayor tesoro. Ya. ¿Recuerdas esa primera sesión? Me imagino que con los nervios a flor de piel. La recuerdo, sí. ¿Dónde fue? ¿En radio? ¿En una discoteca? ¿En una fiesta? Fue en Space Ibiza. Vaya. Fue en Space Ibiza, después de llevar varios años, no muchos, pero 1 o 2 años, pinchando muy en mi intimidad, en casa. Tenía mucho miedo escénico, siempre desde muy pequeñita he tenido pánico escénico. Se ha ido aliviando con el paso de los años y cuando uno va creciendo, pues lo tienes que aliviar, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que la recuerdo con especial ilusión porque fue una oportunidad que me dieron ellos. En ese momento me dijeron, oye, ¿te apetece hacer el debut en tu casa? Y les dije, por favor. Entonces me dejaron una sesioncita de estas de empezar por la tarde en la terraza abierta. Y vinieron a verme muchos amigos, muchos DJs, que ya tenía yo trato profesional por la radio con ellos y me apoyaron muchísimo. Me he sentido muy apoyada desde el principio. Si yo te digo Pepe Rosselló, Sí, ¿qué te viene a la mente? Me viene a la mente parte de mi historia profesional, porque él fue el primero también con la radio en la que yo estaba y que fundó mi familia. Global Radio. Sí, fue el primero que nos abrió las puertas de su casa también para poder conectar una emisión en directo, que en ese momento era algo que no es como ahora, no había tecnología. Bueno, lo de era streaming RDSI, quedaba raro. De punto a punto, streaming era como algo remoto, ¿no? No, era como ciencia ficción casi. Pues mira, la semana que viene sale el libro de Pepe Rosselló. Se presenta el libro de Pepe Rosselló, veremos, lo tendremos aquí también con nosotros. Genial. Para que nos cuente. Seguramente, pues a lo mejor saldrá toda esa época tan maravillosa de esa otra Ibiza. Sí. Porque yo casi creo que es otra Ibiza, ¿no? Totalmente. Es diferente a lo que ahora se entiende como el ocio, como la fiesta, la noche, ¿no? Tú que lo has vivido también en primera persona. Es que el ocio de Ibiza en su momento, desde sus orígenes, era el concepto que la gente venía a buscar para poder desinhibirse y para poder disfrutar y ser libre y sentirse bien. Después de a lo mejor estar todo el año trabajando muchísimo, pues venir ese mesecito a Ibiza de vacaciones, esos 15 días, y venir a encontrarte en un lugar donde te sientes libre, donde
disfrutas, donde Donde nadie te juzgaba. donde nadie te juzgaba, ¿no? Es Era algo verdad. maravilloso. Ujú. Y sí que es verdad que ahora el concepto de Ibiza pues es un concepto tan de moda en todo el mundo que al Pero no se ha final... convertido un poco en excesivo negocio. Se ha Sí. perdido un poco la esencia. Ahora vas a una discoteca y ves a todo el mundo con el móvil grabando, no bailando. Sí. Yo lo comentaba con Ricardo Urgell, que también pasó por esta sección, y le daba pena también ver esto. Dice, es que en los 80, los 90, la gente venía a disfrutar, a sudar a la discoteca, bailaban, se bailaban diferentes estilos de música. Dice, ahora casi es muy parecido todo. Se Sí. quejaba un poco de todo esto, una persona que ha estado muy vinculada también al mundo de la noche y Es al uno de mundo los del grandes ocio, ¿no? maestros Claro, claro. Aquí en Ibiza, ¿te gusta cómo ha ido evolucionando el mundo de la noche? Buena pregunta. Sinceramente, no del todo. No del todo. Yo recuerdo, claro, Ricardo, Pepe hablarán de los años 70, 80, 90. Yo te puedo hablar del 2000 para adelante, pero sí que es verdad que yo he vivido eso, esa sensación de disfrutar, de paz, de desinhibirse y de que la gente se sentía bien, ¿no? Y ahora veo que el ambiente está como muy cargado, muy denso y creo que se ha perdido un poco la ilusión porque se ha contrapuesto a un poco el negocio y el querer hacer más y más y más. Y la isla tiene sus limitaciones y sus posibilidades, ¿no? Y creo que está, y te hablo desde dentro de la industria y en activo, está demasiado sobreexpuesta y estamos forzando la máquina demasiado Hay gente que dice que moriremos de éxito. y además es que hay muchas opciones ahora en el mundo y muchas alternativas para ir a disfrutar del ocio. Nos seguimos creyendo que somos el epicentro del mundo y tenemos que cuidar ese concepto Ibiza, porque ahora Ibiza hay una, pero hay Tulum, Ya. Croacia, Grecia, Hay mucho clon. el norte de Egipto. Quiero decir, hay muchos lugares de moda donde se disfruta de la música electrónica y donde los discjockeys hacemos un circuito durante todo el año. Yo ahora me voy a Sudamérica, hasta que llegue aquí el calor, pues la gente se va. Y hay un circuito de música, pero sí que es verdad que esta Ibiza que conocemos nosotros, pues se ha ido transformando en algo pues muy de moda, muy masivo y muy no para todos los públicos, ¿no? Ya, Entonces, ya. bueno... ¿Mm? Espero que de alguna manera cuando todo vuelva se equilibre un poco. Claro que sí. Sí, porque ahora está todo trastocado con el tema del virus y todo esto. La verdad es que no es referencia para nada ahora mismo. Ana, ¿tú escucha otros estilos de música que no sea música electrónica? Sí, sí. Sí. A mí yo tengo especial debilidad por los grupos de pop rock de los 80, 90. También me gusta mucho escuchar música clásica. Ujú. De todo tipo, hago ballet, de hecho me gusta hacer ejercicio escuchando música y elijo la clásica, no la electrónica en una clase de CrossFit o de spinning. Entonces sí que es verdad que cuando fuera de mi trabajo no escucho música electrónica. La escucho cuando la selecciono para trabajar y cuando estoy pues en mi momento, en mi puesto de trabajo, ¿no? Pero sí que es verdad que en casa me gusta descubrir cosas nuevas y ahora, por ejemplo, estoy descubriendo grupos acústicos argentinos, tipo Julieta Venegas y demás, Sí. pero nuevos grupos que han nacido y por mis viajes por allí y tal, los he ido descubriendo y me encanta escuchar ese tipo de baladas y ese tipo de Hay muchos pop. grupos que vuelven a la sencillez de la música, a casi la mínima expresión, como bien decías, el acústico, los desenchufados, ¿no? Sí. que se inventaron hace un tiempo, y es verdad que muchas veces te das cuenta de que no hacen falta grandes producciones para No. hacer una buena canción, ¿verdad? Totalmente. ¿Tú produces también? Yo he empezado a producir pues mira, a raíz del confinamiento he podido dedicarme más tiempo al estudio. Yo siempre, y además, siempre dentro del mundo del DJ hay como ese pequeño... ¿Tú eres DJ o eres productor? Soy las dos cosas. O eres solo productor, o eres solo... Es que los productores no saben pinchar y es que los DJs no saben... Yeah. Yo he nacido como DJ. Yo tenía otra profesión principal que era
llevar la dirección de una emisora de radio, ¿no? Pero sí que es verdad que con los años me fue picando el gusanito y sobre todo el ver las reacciones que provocaba en el público esa figura de jockey, no solo en un oyente de radio, sino en una pista de baile. Y yo muchas veces decía, yo quiero provocar esto en la gente, yo quiero sentir esto. Y entonces ahí empezó la cosa como un hobby y ha acabado siendo pues mi profesión, ¿no? Ya. Y sí que es verdad que bueno, que me he perdido, espera. No. Estábamos hablando de la producción y Exacto, si te que gusta, empecé como digamos, o es disjockey. Yo lo no ves tenía tiempo de ponerme a producir. El producir Producir no es fácil, ¿eh? no es fácil, no es Hay que fácil. tener casi, no sé si un sexto o un séptimo sentido para poder adivinar en ese momento qué es lo que cuadra, qué es lo que va bien, si aquí hay un toquecito de saxo que le puede dar algo especial, ¿no? No es fácil. Hace falta creatividad, hace falta conocimientos. Sí, por supuesto, hay que ser mejor. No es necesario, porque hoy en día hay librerías para producir en digital que te permiten encontrar cualquier tipo de sonido, instrumento, pero sí que es verdad que creo que es un valor añadido el ser músico, ¿no? Y saber conocer cómo funciona la armonía en la música, cómo funciona un compás, cómo funciona una estructura musical, porque si no es imposible, es matemática pura y dura. Claro. Entonces, claro, hay gente que produce sin saber, sin tener esos conocimientos, entonces para mí no es un productor. Ya. Entonces yo no me puedo... no puedo decir Ana, tú eres productora, pero sí que tengo conocimientos y yo soy disjockey. Yo soy animadora de pistas Ya. y selectora musical. Oye, y a esas personas que dicen, hombre, pues un disjockey sí, bien, vale, pero no deja de ser una persona que pone música de un compositor o de otros Totalmente. compositores. Componer es algo especial también. Y poner tu música también tiene que ser una satisfacción, ver que la gente la acepta y la disfruta, ¿no?, en la pista. Esto lo estoy sintiendo ahora justo en este momento, que empecé a producir hace 1 año y medio con un músico ingeniero que está siempre a mi lado. Y además tengo la suerte que ha venido a vivir a Ibiza, por lo tanto estamos cada día juntos. Y estoy experimentando esto de producir y hacerlo y transmitirlo a los demás. Y me genera unas sensaciones increíbles que, claro, no había sentido en ningún momento. Claro. ¿Hacia dónde va la música electrónica, Ana? Pues me encantaría darte una respuesta, pero la verdad que la música electrónica tiene tantas variantes que no sé decirte hacia dónde va. A mí el sonido electrónico me gusta el sonido puro electrónico. Las fusiones, no soy muy partidaria de fusión. Cuando uno escucha sonido electrónico, pues voy desde Depeche Mode hasta un productor actual que sea disjockey. Es decir, esos elementos de electrónica que vienen ya desde el rock al momento actual, son como... para mí, los sonidos, ¿no?, de la electrónica. Eso ya depende mucho del gusto. Hay fusión con reggaetón, hay fusión de trap, rap, el no sé qué. A mí me gusta, soy más conservadora en ese aspecto. Yo soy pura, de música house. Más pura, sí. Y respeto mucho los otros géneros y las variaciones que han derivado de la electrónica, pero sí que es verdad que yo soy más de la old school. ¿De qué te sientes más orgullosa en tu vida profesional? Pues mira, ahora mismo estoy empezando una nueva fase, un nuevo ciclo profesional después de 15 años de mucho esfuerzo, de muchísimo trabajo, de mucha dedicación dedicada a Ibiza Global Radio, con muchísima presión, porque empecé muy joven, recién terminados mis estudios, mi padre sufrió su primer infarto, entonces dejé el máster que estaba cursando a medias, cogí un avión de un día para otro con toda mi vida a cuestas de Barcelona a Ibiza, y volví de un día para otro. Y desde ese día hasta el que empezó el COVID no paré. No tuve un momento en mi vida para parar y dedicarme un poco de tiempo a mí. No iba de vacaciones, no me iba a dar un masaje, no... Trabajar, no porque nadie me exigiera, sino ha sido autoexigencia, ¿no? De ser la hija del jefe, de ser una mujer tan joven, metiéndose en una industria tan masculina,
Me ha Cuando tú creado... empezaste no debía haber muchas No, no había muchas chicas. DJ, ¿no? No, la Era un verdad mundo que no. más masculino todavía. Muy masculino, sí, Ujú. sí, totalmente. ¿Te miraban raro o te has No, tenido me que miraban pasar con curiosidad. algún momento complicado por ser mujer o...? No, por ser mujer no. Mm. Más bien por ser joven, quizá. Ya. Eres esta niña, ¿qué coño me está contando? ¿Sabes? Pero venía la niña y revolucionaba la pista. Oye, y aparte de ti, que eres la mejor disc jockey del mundo, ¿hay algún hay alguno más que te ahora digas, hombre, pues mira, este pincha bien, lo hace bien, me gusta, o has bebido de algunas fuentes que quieras ahora agradecer, decir, oye, gracias a fulano y tal, que en ese momento me inspiró, me ayudó, fue un camino a seguir para mí? Pues mira, he tenido varias inspiraciones y sobre todo el estar en la radio y venir todas estas grandes estrellas cada tarde a poner su música, sobre todo durante los meses de verano, me hizo absorber mucho, ¿no? Y eso que te decía, provocaron que me picara ese gusanito de querer provocar en la gente eso que me provocaban ellos a mí o a un público o a un oyente. Y sinceramente he tenido buenas referencias como un Laurent Garnier, Pitón como hombre de radio que además se dedica a la música house, empresario además, Luciano, esa manera que tiene de conectar con su público, el DJ chileno, y sobre todo Carl Cox. Carl Cox para mí fue el primero que vino a pinchar a la radio gracias a Pepe también, a Pepe Rosselló, y para mí ha sido una inspiración. Y fíjate que 20 años después, en mayo del año pasado, me encargó un remix para él. Y fue un remix para Laude Ibiza, para unas series que hicieron para el canal de deportes DAZN, y les preparé toda la música para la serie y la cabecera la hizo Carl Cox y yo le hice el remix. Anda. Por lo tanto, imagínate qué Las sensación. vueltas que da la vida, ¿verdad? Sí, increíble, increíble. Yo durante un tiempo fui el speaker de la U de Ibiza también. ¡Ostras! Sí. Oye, ¿cómo te ves en 10 años? Pues mira, se lo digo a mi marido muchas veces. En 10 años pues tendré 50. Por lo tanto, quizás no en 10, pero sí que en 15 me veo muy tranquila y en mis orígenes. Con la música como hobby y viviendo en el campo rodeada de naturaleza. De hecho, en los últimos años de mi padre, cuando él se prejubiló, montó esta granjita en casa que seguimos teniendo. Y yo muchas veces me enfadaba con él, decía, oye papá, ven más a la radio que a veces te necesito, oye papá, vamos a comer, vamos a... Mira, Ana, llevo 35 o 40 años yendo a comer a restaurantes, aguantando a gente, lidiando con uno o con el otro, déjame tranquilo con mis animales, que yo soy feliz así. Y yo a veces no le entendía y me enfadaba con él, decía... Jolín, te necesito más. Y yo para verle tenía que subir a su casa, si no, no había manera de poder verle, ¿no? Porque se cansó de la sociedad y de aguantar y volvió a sus orígenes también, porque él nació en una casa de campo rodeado de animales. Y así quiero acabar, creo yo también. Y le he entendido ahora. Yeah. Cuando han pasado los años y cuando yo me encuentro esos momentos de conectarme con los animales y con la naturaleza, y coger una shadampla y plantar una higuera y yo qué sé, y ensuciarme y dejarme las manos llenas de callos y eso me encanta. Y me veo así en Ibiza o en Formentera, porque mi marido es de Formentera y en cualquiera de los dos sitios me veo así. ¿Tu marido entiende tu profesión? Sí, y además la vive conmigo, él es mi manager, de hecho. Y ahora en el proyecto nuevo que estamos desarrollando de radio online está conmigo también. No debe ser fácil ser tu pareja, tu marido. Soy una tía bastante fácil, ¿eh? ¿Sí? Soy una tía bastante fácil, muy de estar en casa, muy tranquila. Y nos compenetramos muy bien, la verdad. Y aparte de la música tienes, y aparte de las cabritas y los animalitos, ¿tienes algún otro hobby, alguna otra afición que digas, mira, este también es, aparte de las terapias alternativas y todo eso, eso es mi refugio y eso es para mí? Me gusta mucho comer, por ejemplo, me gusta mucho ir a disfrutar me gusta mucho ir a los restaurantes. ¿Comida mediterránea o algún tipo? Sí, comida mediterránea. ¿Sí? También me gusta mucho probar nuevas cocinas y... ¿Picante con la comida o no? Sí, me gusta el picante. ¿Un poquito? Me gusta el picante. Sí. Y me gusta mucho el ballet, hacer deporte, y ir a caminar,
Me gusta mucho caminar, me hago paseos por Dalvila, subo por el castillo y bajo por... Sí, es que tenemos unos paisajes Sí, que, vamos, increíble. el otro día hablando con David Márquez, Sí. lo decíamos, Ibiza es un gran plató cinematográfico, pero Increíble. es que lo tenemos todo aquí. Totalmente. Pues me gusta mucho eso, el caminar, hacer deporte y el ballet. El ballet es algo que hacía de pequeña y he vuelto a hacer ahora, fíjate. Pues Ana Tur, no sé si quieres añadir alguna cosita más que quieras comunicar, que quieras transmitir ahora mismo a los oyentes de Más de Uno aquí en Ibiza y Formentera. Yo solo decirte que estoy encantada de haberte encontrado en las ondas, de que estés haciendo radio en tu lugar, que es Ibiza, y que muchas gracias por haberme tenido aquí, muchas gracias a los oyentes también por haber escuchado esta mini tabarra que pega. No, yo creo que ha sido una conversación, unas reflexiones muy interesantes, porque muchas veces tenemos ideas preconcebidas de personas, es DJ, pues tiene que ser, pues ya fuma, bebe, tal, no sé qué, y luego descubres a personas detrás de esa persona profesional que poco o nada tienen que ver con la imagen, que muchas veces tenemos la manía de poner etiquetas a todo el mundo, Sí, es y eso verdad, no es bueno, juzgar no es bueno. Y sobre todo antiguamente es que la figura del DJ sí que es verdad que era una figura Sí. de un malote, ¿no? Sí. Pero nos cuidamos mucho porque hay mucho en riesgo. Hay Claro. DJs que tienen estructuras realmente grandes de profesionales a su alrededor y que si ellos caen 30 familias o 40. Claro, Entonces, claro. ha cambiado todo mucho. Sí, Yo sí. cuando digo, yo fui 15 años de jockey, yo empecé en el año 83 a pinchar en El una año que discoteca. nací yo. Pues mira, ahí empezaba yo ya a poner musiquita. Jolín. Y cuando digo, no me he drogado nunca, no he bebido nunca alcohol, jamás, no ha entrado una gota en mi cuerpo y no he fumado nunca. No cuadra con la idea del DJ que se tiene o de la persona que trabaja en la noche, ¿no? Pero sí que somos... El otro día Broncano, en su programa, lo decía, ¿no? Dice, yo no he probado jamás el alcohol. Dice, somos pocos. Yo decía, pues sí, la verdad es que somos pocos. Pero la tentación es mucha. ¿A ti te han ofrecido drogas y cosas así para decir, oye, es que si no, no aguantas este ritmo de vida? Y es fácil caer. Sí, te ofrecen además, ¿sabes qué pasa? Que cuando dices, no, gracias, te lo agradezco, y les coge la mano así como, gracias, Ya. se quedan como muy cortados, ¿no? Ya. Porque dan ya por hecho de que tú llegas a un lugar y ellos lo hacen con su mejor intención y alguien, Es pues verdad. el típico que está en el público viene a hacerte, entre comillas, un regalo y dices, ya. no, gracias, toma para ti, que no... choca, ¿eh? Choca. Pero ¿sabes por qué es? Choca. Porque sientes la música dentro de ti y te sale de forma natural. Por No supuesto, necesitas aditivos. Es que creo que es lo más bonito, que salga directo del corazón y no por un estímulo de algo químico que te haya provocado el que tú lo concibas de una manera o de otra, ¿no? Algo químico y pasajero. Y pasajero. Lo tuyo es crónico. Y que además te hace daño. Claro que sí. Ha sido un placer tremendo, Ana Tur, hablar Muchas contigo. gracias. Espero que no sea la última vez que nos visitas, ¿eh? Espero. Gracias, Agustín. Te deseo lo mejor para este 2022 recién inaugurado, que se pongan las cosas ya normalitas, que el agua vuelva a su cauce y hasta muy prontito. Gracias a ti y a todos.